Pues como ya hemos comentado en el sumario, hoy vamos a viajar casi 100 años atrás en el tiempo, casi un siglo de historia, para llegar al año 1928, el año en el que se celebraron las primeras fogueres de San Xoán, que se llamaron en aquel entonces. Las hogueras llegan, como no puede ser de otra manera, con la referencia de las fallas de Valencia, una celebración con siglos de antigüedad y cuyo origen, debido también a esta antigüedad, plantea pocas certezas y alguna que otra duda. Pero si nos centramos en las nuestras, en las fiestas del fuego de Alicante, nacen de la mano de un gaditano nacido en 1881, su nombre José María Pi. Fue este personaje quien, tras muchos años, más de 2 décadas, viviendo en Valencia y habiéndose empapado totalmente de la fiesta de las fallas, se traslada a Alicante en el año 1922, integrándose rápidamente en la sociedad alicantina de la época. Fue el propio Pi quien planteó imitar, entre comillas, las fiestas del fuego valencianas en la noche de San Juan, coincidiendo con el solsticio de verano. Y le bastaron solo unos meses para convencer a los alicantinos. Es entonces cuando en junio de 1928 nacen las primeras hogueras, de la mano de un gaditano que planteó una idea que caló en la personalidad de los alicantinos. En esa primera edición se plantaron 11 monumentos y, por lo que sabemos, la ciudad se volcó con la fiesta, generando aglomeraciones de gente mayores aún a las que tenemos en las fogueres de hoy en día, teniendo en cuenta que la población alicantina en aquel entonces pues era mucho menor. Para hablar de este tema, de las hogueras de 1928, hemos querido invitar a Armando Parodi, que durante años ha investigado el origen de la fiesta. Armando es docente colaborador de la Universidad de Alicante, donde imparte conferencias y seminarios sobre los primeros años de la fiesta, e investigador a fondo de los orígenes de las fiestas del fuego alicantinas. Parodi ha publicado, entre otros muchos textos, el libro Alicante, Arte y Fuego, donde relata la vida de les fogueres en sus primeras décadas. Armando estuvo en los micrófonos de Terreta Radio precisamente para hablar de ese tema, del origen de la fiesta, del que nos habla en esta interesante entrevista. No os la perdáis. Pues Armando Parodi, que viene aquí a contarnos un poco de la fundación, de cómo llegaron las hogueras a la ciudad de Alicante. Lo primero de todo, bienvenido a Terreta Radio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quería empezar por, supongo que es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué se sabe de esa primera edición de las hogueras? ¿Cómo llegan a la ciudad de Alicante esas hogueras, esas primeras hogueras? Bueno, de cómo llegaron las hogueras sí que se sabía bastante. Lo que sí que había muchos errores, históricamente además admitidos por la prensa y por las publicaciones más habituales. Hay algunas lagunas que, yo he estado luchando un poco, ¿no?, por cubrirlas, y creo que van quedando ya un poco en lo que es la historia que la gente conoce o que debe de conocer para que sea fidedigna, ¿no? Si empezamos con cómo llegan las hogueras, todo el mundo que sabe algo de hogueras sabe que no fue precisamente un alicantino, sino un gaditano, José María Pi Ramírez de Cartagena, que llega aquí ni más ni menos que, digamos que de alguna manera trayéndolas de Valencia, porque él estuvo durante muchos años viviendo en Valencia por tema laboral de su padre, y estando en Valencia se empapó no solamente de lo que eran las fallas, sino que incluso perteneció a varias comisiones e incluso plantó algunos monumentos, que tampoco la gente lo sabe habitualmente. Entonces, cuando, también por motivos laborales de su padre, se vino aquí a Alicante, pues vio que no había unas fiestas establecidas en Alicante, pensó que podía ser una buena idea y en tiempo récord convenció a la gente, básicamente pues a los intelectuales de la época, en diversas tertulias, de que esto se podía llevar a cabo. De hecho, hay una anécdota muy curiosa referente a José María Pi, y es que el despacho lo tenía justo encima de un lugar de una sastrería de lujo que se llamaba La Bola de Oro, porque tenía en el como reclamo una bola de oro. Entonces, curiosamente, y merced a uno de estos intelectuales, Leandro Galán, me parece que se llamaba,
las reuniones donde verdaderamente se tramaron cómo se iban a iniciar las hogueras se llevaron a cabo en una finca en la parte alta de Carolinas Altas, de lo que hoy es Carolinas Altas, donde tenía un chalet este hombre, y es la zona que ahora curiosamente se llama la Bola de Oro. Precisamente el motivo fue esto, ¿no? Entonces nada, pues ya digo, en tiempo récord se convenció a las autoridades, le dieron el visto bueno y se pusieron en marcha, pero claro, se pusieron en marcha de una manera tan rápida que generó precisamente pues muchos errores, se han recogido muchos errores en la prensa, como por ejemplo el tema de las hogueras fundadoras, porque apareció un listado de hogueras fundadoras en la prensa, que luego algunas no lo fueron, que ahora si quieres lo aclaramos, y otras pues no han llegado a reconocerse como tales y sí que lo fueron. Curiosamente, una de las hogueras que se iban a constituir en el año 28 y no se constituyeron era Carolinas Altas, que era curiosamente la que iba a presidir este hombre, Leandro Galán, que es el que digamos protagonizó en los salones de su casa el nacimiento de las hogueras. De esa primera edición, Armando, ¿se conserva mucha información o hay que rebuscar en los cajones? Mira, yo hace ahora 12 años, que fue cuando publiqué el libro Alicante, Harto y Fuego, me costó, dio y ayuda, 5 años de trabajo, encontrar información suficiente como para poder tener certeza de lo que escribía, ¿no? Entonces no hay mucha información, no se conserva toda la documentación que sí que hay, por ejemplo, en el archivo municipal a partir del 29, no se conserva ningún boceto original, por ejemplo, ¿no? Y no hay muchas crónicas de prensa. Hay crónicas de que sí, que se plantaron y tal y cual, pero no se pormenoriza lo suficiente. Hay que ir a las solicitudes de plantar, a la documentación que se emitió desde alcaldía, desde la comisión, digamos, de fiesta que tampoco existía en el ayuntamiento, y de los pocos librets que se conservan de ese ejercicio. Solo se conservan 4, por lo menos que haya sido capaz de localizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hogueras que hasta hace relativamente poco tiempo se consideraban fundadoras, como es Mercado Central o como es Alfonso el Sabio, realmente no lo fueron, o no lo fueron si somos puritanos a la hora de establecer como fundadora aquella que tenía comisión y que tenía distrito. Ahí veis yo, porque son 11 las hogueras fundadoras, si no me equivoco. A ver, es que esa es otra también, porque hay otras hogueras hay hogueras que no aparecen como fundadoras, como por ejemplo Barrio Obrero de María Auxiliadora, que se llamó, que eso además entra dentro de una curiosa anécdota que luego te contaré. Y por ejemplo, Mercado Central no tenía distrito, ya te explicaré por qué también. Y Alfonso el Sabio no es que no tuviera distrito, sí que lo tenía. Lo que no tenía era comisión propia, porque hubo otra que plantó 2 hogueras, que era en concreto Benito Pérez Galdós, ¿no? Entonces, si quieres que concretemos cada una... Sí. Es que el número ahora mismo, yo tampoco me atrevería a decir cuál es, porque yo hay una hoguera que la considero realmente un hino de carrer, y otra hoguera que no hay constancia de que al final se plantara, que es Berenguer de Marquina, sí. Pero solamente se conserva un pequeño boceto que aparece en el Tío Cook en la edición extraordinaria de Fogueres de 1928, y que la misma información que da el Tío Cook, que es la única que existe, pone que era hoguera per xiquets, o sea, para los chiquillos, para los críos, con lo cual sería la primera hoguera infantil, aunque dentro del contenido de la hoguera hay alguna cosilla que no parece demasiado infantil, ¿no? Esta otra, si empezamos al revés, que digo yo que podría ser considerada Nino de Carrer, era la que se llama, y que hay expediente y que hay constancia porque hay estas fotografías, ¿no? La que se llama Plaza de Roger, que realmente no era una plaza, era una calle que desapareció cuando se reconstituyó toda la zona del ayuntamiento en los años 50 y que teóricamente pertenecía entonces al distrito de Plaza Isabel II, que es el actual Gabriel Miró. Con lo cual, si lo quieren considerar como segunda hoguera, pues vale, pero realmente es un Nino de Carrer, tal como conocemos ahora el concepto de Nino de Carrer. Era el Classic Meloner, se llamaba, ¿no? Un tenderete de melones con el señor durmiendo la siesta. Bien, y en cuanto a estas hogueras fundadoras donde cabría duda,
para mí no la hay, o sea, para mí queda claro. En el caso concreto del mercado, estaría englobado en una macrohoguera que se hizo, que era algo así como Alfonso el Sabio, San Fernando, Calderón, San Vicente también. San Vicente, Infanta y adyacentes, si cogemos el título completo. Sí. ¿Qué ocurre con esto? Pues primero, que según las fotografías, que evidentemente no hay ningún tipo de error, estaba plantada aproximadamente a la altura del cruce de San Vicente con el final de Alfonso el Sabio. Con lo cual, ya para empezar, no estamos hablando de la fachada del mercado central. No está frente al mercado, claro. Como plantado tradicionalmente. Toda la vida. Claro, pero lo más significativo, bajo mi punto de vista, es que, puesto que sí que se conserva el libret de esta hoguera, no hay ni un solo anunciante de ningún puesto del mercado central. Cuando en 1929 se plantó en la fachada y el libret está plagado de anunciantes del mercado central, pero es que encima no coincide ninguno de los comisionados. Es más, los pocos comisionados que pude encontrar en otras comisiones eran en Calderón, que bajo mi punto de vista sería la heredera real y por tanto sería fundadora, pero bueno, es ponerle un título que tampoco sería cierto, y el propio constructor de la foguera, que repitió al año siguiente en Calderón, pero también en Plaza de Juan Poveda, que es más o menos donde ahora mismo está este triángulo que hay también al final de la Rambla con el final de Alfonso el Sabio, ¿no? Creo que la calle, no sé, es Primo de Rivera, me parece, o algo así. Entonces, esto es lo que ocurre, digamos, con la del mercado central a grosso modo, porque aún podríamos entrar en más detalles, pero no nos va a dar tiempo a lo mejor. En cuanto a Alfonso el Sabio, yo siempre he dicho que no es comisión fundadora, pero sí distrito fundador. Y me voy a explicar. Hay documentación, y ahora verás dónde está el error, en la solicitud en concreto de plantá de Benito Pérez Galdós, dice que va a plantar 2 hogueras. Una que se iba a llamar Pérez Galdós velando, con lo cual ya sabemos dónde se sitúa, y otra que se iba a llamar Alfonso el Sabio, no sé si era Alfonso el Sabio Quintana o algo así. Bueno, es igual, Alfonso el Sabio en todo caso, ¿no? ¿Dónde está el error? Que es donde Ferrandito Remocha, cuando escribió la historia, la primera historia de las hogueras que se conserva, cae en el error. Y es que en esa solicitud de planta hay firma de 2 presidentes. Lo que probablemente no leyó o no se dio cuenta es que uno ponía presidente de la foguera y otro ponía presidente honorario, que precisamente el presidente honorario era José María Pi. Entonces, claro, 2 hogueras, 2 presidencias se adjudicaron, digamos, a 2 hogueras diferentes, cuando es una que hizo 2. Pero es más, al año siguiente, la hoguera Benito Pérez Galdós, su libret se llamaba la hoguera del barrio Santa Isabel, algo así, que no tiene nada que ver con la hoguera de Santa Isabel ahora. Y plantó 3, o sea, plantó esas 2 mismas y otra en Maestro Bretón. Pero es más, en el año 30, creo que fue en la primera reunión de Fogueres, fue donde se decidió que se separara Alfonso el Sabio de Benito Pérez Galdós, y además que se separara por la calle Quintana, que eso fue modelo de un conflicto posterior, porque Alfonso el Sabio reclamaba la calle Quintana para igualarla en extensión a Benito Pérez Galdós, y Benito Pérez Galdós reclamaba la calle Quintana para igualarla en número de vecinos a Alfonso el Sabio. Al final, solución salomónica, se cortó por la mitad una acera para una acera para otra, que es como sigue estando ahora mismo, ¿no? Entonces, para mí no me cabe duda de que fue distrito fundador, pero no comisión fundadora. Entonces, supongo que... Bueno, es que me resulta extraño que no haya habido nadie antes que tú que se haya puesto a investigar esto, porque al final... ahora mismo es imposible encontrar a alguien de aquella época, pero quizás si esto se investiga hace 50 años, puede haber alguien La documentación que había era la misma. Es decir, sí, pero quizá queda algún integrante de aquellas comisiones... Del año 28, ostras. Quizá hace 50 años podría haber existido la posibilidad. Pero sí, tal vez, pero bueno, sería una persona muy mayor. Yo no he conocido a nadie
hubiera estado integrado en ninguna comisión de hogueras de entonces. Vamos, que todo esto es quizá ya que cada uno especule y que cada uno se haga Si no es cuestión de especular, es cuestión de ir a la documentación que hay. ¿Que lo puedas interpretar de otra manera? Vale, cada uno la interpretación es libre, ¿no? Pero bajo mi punto de vista y con toda la documentación que yo he consultado, ahora mismo es lo que creo y mantengo y además doy las pruebas, ¿no? Y sobre esas primeras hogueras, ya en general, todos aquellos monumentos que se plantan en Alicante en el 28, ¿qué temas se tratan en esos primeros monumentos, en esa primera edición? Desde el principio ha sido fundamentalmente crítica social, sociopolítica, dentro de lo que estaba más o menos permitido en esa medio dictadura de Primo de Rivera que existió antes de que empezara la República, ¿no? Pero bueno, ha sido una línea de actuación que ha habido durante todo el primer periodo de hogueras hasta el 36, que se cortó por el tema de la guerra civil, ¿no? Sobre todo era crítica local, fundamentalmente. ¿Y cómo reaccionó la sociedad de la época a esa nueva fiesta? Se volcó en la calle. Hay una película que se conserva de unos 11 o 12 minutos que se llama, curiosamente, Las fallas de Alicante 1928, que se conserva en la Filmoteca Valenciana, y que hay imágenes de todas las hogueras, excepto curiosamente la de Barriada de María Auxiliadora y esta que te digo yo, que la hoguera fantasma, la de Benguer de Marquina, porque no hay ninguna imagen. Entonces ahí se puede ver el ambiente que había en las calles. O sea, si ahora hay gente ahí, quien pueda visualizar esa película, el doble. O sea, tremendo, porque además se recibía a un personaje, iba el tío Cook, en forma de ninot, a recoger a la estación de Renfe, de Madrid-Zaragoza-Alicante, que se llamaba entonces, a un personaje que venía de Valencia o de Madrid, no recuerdo bien, hacían todo el recorrido hasta la Asociación de la Prensa, que estaba en la Rambla, y ya todo ese recorrido estaba absolutamente abarrotado, ¿no? Pero es que la entrada de bandas, que transcurría al revés de como transcurre ahora, es decir, salía desde el ayuntamiento y salían a los diferentes distritos, las imágenes que hay de la plaza del ayuntamiento son brutales, y de la calle Altamira y todo esto, o sea, estaba absolutamente saturada. La gente se volcó a las calles de forma increíble, pero es que la afluencia de turismo que llegó sobre todo de Madrid, por lo que llaman los trenes botijo, fue también brutal. Es decir, la labor de propaganda, la labor de la difusión turística que se hizo ya en el primer año de las hogueras tuvo que ser magnífica. No sé por qué medios, tal vez la radio, eso sí que lo desconozco, pero vamos, a mí cuando pude visualizar por primera vez esa película, me asombró el nivel de aceptación que tuvo. Y Armando, sobre los artistas que plantan esas primeras hogueras, que supongo que algunos tendrían relación con Valencia, supongo. ¿Hay algún artista valenciano? Hubo valencianos, de hecho, por ejemplo, el que plantó uno de los tranvías, es otra cosa que quería comentar. Ahora entramos en los tranvías. En la plaza del ayuntamiento, plaza de Alfonso XII, que se llamaba entonces, que era Carlos Cortina, que fue precisamente el que ganó ese año, en el 28, las fallas en Valencia. Y hubo sobre todo artistas alicantinos. ¿De qué mundo vienen esos artistas alicantinos? Ahí voy yo también. Eso marcó desde el principio una estética diferente a la falla valenciana, porque las fallas estaban fundamentalmente en manos de carpinteros. Entonces, claro, a la hora de modelar, a la hora de construir los armazones, no tenía nada que ver con los constructores de aquí de Alicante, que fueron fundamentalmente pintores. Entonces, claro, estamos hablando de grandes superficies planas, dibujadas, abundancia de art déco, colores pastel, que se sabe por quienes lo han contado. Claro, evidentemente no tenemos documentación en color, ni siquiera los bocetos, salvo ya a partir del año 29.
Entonces, claro, ahí sobre todo ya Gastón Castelló, aunque no hizo una hoguera al solo, sino que fue la tripleta, dentro de la tripleta ganadora de Benalúa, pues fue un poco el que marcó la tendencia en años sucesivos, ¿no? Pero hay otra cosa también, que también se demuestra en esa película, y es que las hogueras nacieron con movimiento. Es decir, había hogueras que tenían unos sistemas mecánicos y tal, que eso, aunque en el primer año no fue así, a partir del segundo año fue precisamente el padre de Gastón Castelló, que trabajaba en una empresa conservera en la zona de la playa de Babel, era el mecánico de allí, que fue el que le hizo los artilugios para que las hogueras de Gastón, hasta que falleciera el padre, creo que en el año 34, tuvieran todas movimiento. De hecho, en 1929, la que plantó con Paco Hernández en Puente Villa, en lo que es Puente Villavieja, que entonces se llamó Villavieja San Roque o San Roque Villavieja, me parece que fue, era un espectáculo, porque era aunque sea desviarnos del año 28, pero por ser anecdótico, sí. Era el castillo de Santa Bárbara, con un funicular que subía desde el Postiguet, y luego toda la zona de arriba del castillo de Santa Bárbara estaba lleno de artilugios tipo feria, es decir, una noria, una especie de montaña rusa, un tío vivo, porque era precisamente una cosa que se estaba reclamando, que lo reclamaba Alicante, tanto el funicular como el tener una serie de atracciones en el castillo de Santa Bárbara. Por eso te digo que el contenido de las hogueras fundamentalmente era crítica alicantina o lo que Alicante pretendía, lo que quería tener, ¿no? Y bueno, también hubo censura en aquella primera edición. También la hubo. En concreto en esta que te digo que no es del mercado, era de Alfonso el Sabio, San Vicente, Barrio San Fernando, toda la historia. Y era que, aunque era una hoguera muy sencilla, porque prácticamente eran unos armazones con cabezas entonces de cera, lo del modelado en cartón vino después, precisamente lo implantó Gastón Castelló, e incluso el vestido al principio eran vestidos reales de tela, y que luego también Gastón Castelló implantó el que fueran los vestidos, la ropa de cartón, pero no como es ahora todo un bloque, sino puesta la ropa de cartón encima del linón, ¿no? Entonces, en esta hoguera se representaban una serie de personajes alicantinos que, claro, no hubiera tenido más trascendencia si no fuera porque el Llibret les daba candela, o sea, una crítica muy mordaz a cada uno de estos personajes. Entonces, ya cuando se presentó la documentación en el ayuntamiento, pues hubo una movida de aquí te espero, y el ayuntamiento lo que dijo es que esa hoguera no se plantaba si no se salvaguardaba el honor de los personajes y tanto. Se cambió totalmente el concepto de la hoguera, aunque al final las caras eran absolutamente reconocibles, e incluso cuando salió el Llibret, una de las escenas estaba censurada, un borrón negro tapando la escena, pero sin embargo luego en la hoguera sí que trascendió, ¿no? Ahora vamos con el tema tranvías, pero antes de entrar en eso es que me sorprende el hecho de que podamos ver en imágenes, hablabas de las hogueras en movimiento, sí. Por ejemplo la de la Rambla, que tenía una avioneta, si no me equivoco, que se movía. En concreto hay dos donde se aprecia movimiento. Una efectivamente es la de la Rambla, que era una crítica muy curiosa porque se llama Puerto Pesquero, y había pues en el centro un pescador, y alrededor había pues una serie de personajes mirando al cielo. Bueno, no miraban al cielo, miraban a una avioneta que estaba colgando de un cable tendido de parte a parte de la Rambla. La avioneta tenía motor, entonces giraba, y de la avioneta colgaba una breva. Entonces lo que representaban los personajes de abajo eran una serie de capitales de provincia españolas que reclamaban un puerto pesquero, entre ellas Alicante, que era el pescador que estaba arriba, ¿no? Y lo de la breva era a ver quién le caía la breva y le construían un puerto pesquero, sí. ¿No? Y la otra era la de Plaza Isabel II, la actual Gabriel Miró, que se llamaba las presidencias de Torrejón. Torrejón era un figura alicantino, porque el hombre era un abogado, pero coleccionaba presidencias. Era presidente del Casino, del Colegio de Abogados, de la Cruz Roja, de la Peregrinación a Lourdes, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, en concreto, la hoguera era también muy sencilla, como todas las primeras. Tenía 4 caras, cada cara representaba una de las presidencias de Torrejón, y arriba en el remate estaba el señor Torrejón
delante de una especie un atril, ¿no? Un atril, exacto, no sé la palabra, gracias. Y lo que hacía era gesticular, como si estuviera hablando con los brazos, giraba, atendía a otra presidencia, empezaba también a girar gesticulando, y bueno, pues eso sí que se ve perfectamente también en esta película que te digo. Y bueno, el tema tranvías, vamos ya. Yo creo que encontramos uno en la Plaza Alfonso XII, sí, que era la que hoy es la hoguera oficial. Bueno, tampoco es que sea la hoguera oficial, entonces tenía comisión propia. Que, sí, es la verdad. oficialidad vino muchísimo más tarde, ¿no? Pero bueno, sí, es el equivalente se plantaba en la exacto, plaza de... donde planta ahora mismo la oficial. Bueno, más pegada incluso a la fachada del ayuntamiento. ¿Y dónde teníamos el otro tranvía? O los la otros? Otra era la ganadora, la más famosa, digamos, la de Benalúa, que de hecho también hay muchas publicaciones donde se confunden. Ven un tranvía y dicen la hoguera ganadora. Y bueno, hay una forma muy fácil de diferenciar la hoguera de Benalúa de la hoguera que hay que se plantó delante del ayuntamiento. La de Benalúa, el tranvía tiene una valla que le cierra el paso delante, que era precisamente la crítica de lo que tenía que esperar a que se levantara el paso a nivel, y detrás un pedestal con la figura de Job, en el sentido de la paciencia que tenía que tener. Entonces, está el tranvía, en la parte de atrás está Job. Vale. Y en la del ayuntamiento hay un tranvía, y el tranvía está tirado por dos figuras en forma de ángeles, porque era, digamos, la utopía de llevar el tranvía hasta Gijona. Entonces, ángeles delante, la del ayuntamiento, Job detrás, la de Benalúa. Y la tercera en discordia es otra, que se hizo solicitud de planta, se autorizó la planta, no entró en concurso, no hay imágenes, pero sí que hay referencias a que se llegó a plantar, que es Barriada Obrera de María Auxiliadora, que se sabe que era también un tranvía en lo alto, está descrito en el Tío Cook, en concreto, e incluso en la propia solicitud de planta. Pero claro, lo que llama la atención es por qué tanto tranvía, ¿no? Independientemente de la crítica que pudiera haber, como ya te he dicho antes. Sí, porque cada uno tenía su crítica. Cada uno tenía su crítica. Exactamente. Bueno, pues la razón de esa abundancia de tranvías es porque la falla que te he mencionado antes de ganadora de la sección especial de 1928 en Valencia era un tranvía. Y el tranvía encima tenía una enorme, no sé si exactamente si era una libélula o una mariposa, y curiosamente el autor fue el que luego hizo la de la plaza del ayuntamiento, la hoguera de la plaza del ayuntamiento. Entonces, claro, ¿en qué se fijaron algunos para hacer? No tenían ni idea, ¿no?, de lo que era una hoguera, qué tenían que hacer. ¿Dónde se hacen las fallas? En Valencia. ¿Cuál ha ganado un tranvía? Pues ya lo tienes. Si al final plantaron un total, independientemente de que si fueran no de carrera tal, como 11, como tú bien has dicho antes, pues de 11, 3, está bien, ¿no?, la proporción. Sí, bastante llamativo. Sí. Y el tranvía ganador, el de Benalúa, que, bueno, en esa tripleta de artistas estaban José Marcé, si no me equivoco. José Marcé, era de Villajoyosa, Juan Such y Gastón aquí Castelló. Iba yo, Gastón Castelló, que creo que has comentado alguna vez que no aparece como artista en algunos documentos, incluso. Sí, en algunos documentos no, efectivamente, pero hay constancia de que fue él, porque él mismo lo contó en su biografía, es decir, él ha hablado y incluso hay fotografías, pero es más, al final de esta película, que sale la imagen de la comisión ganadora, felicitándose entre ellos, Gastón Castelló está en pie sujetando el banderín de primer premio. Con lo cual, vamos, no hay. Aparte de que él me parece que entonces vivía en Benalúa. Y bueno, ya como esto es algo personal, no tenemos constancia de la foguera Berenguer de Marquina. Sí. ¿Hay alguna remota posibilidad de que se encuentre algo que diga hay constancia de esto, o realmente no existe, o hemos perdido toda la esperanza? Posibilidad de encontrar algún documento gráfico, sobre todo, ¿no?, que sería lo que no es innegable. Siempre hay, porque a lo mejor hay familiares, descendientes de gente que intervino a lo mejor en esa posible comisión o en esa construcción de esa foguera que
estaba descrita como infantil, aunque la temática no parecía del todo infantil, según el tío Cook, que a lo mejor guarda algún recuerdo, alguna fotografía, o que le hayan contado de abuelos a nietos, de padres a hijos, ¿no? Posibilidad siempre hay. Ha habido ocasiones que han aparecido fotografías o documentos de los lugares más extraños y que a lo mejor han dilucidado alguna duda que podía haber al respecto, ¿no? Entonces no se puede cerrar nunca esa posibilidad. Lo lamentable es que, claro, como entonces no había tampoco demasiada tradición de fogueres y bueno, pues la gente estaba también más bien tiesa, pues tampoco creo que hicieran muchas más fotografías de las que conocemos, que son bastantes, no creas que hay pocas. Son bastantes, y además de este primer año hay suerte porque hay bastante documentación gráfica. Fotografías hay de todos, menos el de María Auxiliadora y el supuestamente de Berenguer de Marquina. Y yo quería preguntarte si tú has investigado en profundidad todos los años anteriores a la Guerra Civil. Sí. No sé si después de esos años después de que vuelve a ponerse en marcha la fiesta, has seguido investigando y tienes de la década de los 40, 50. Sí, de los 40 es más complicado porque hay algunos expedientes, años enteros de expedientes que por lo que sea se han perdido y no están en la colección documental del archivo municipal. Pero sí que hay más fotografías y sí que hay más prensa escrita sobre lo que se escribió, sobre lo que se hizo durante esos años, ¿no? Material siempre hay, de los 40, de los 50 ya hay mucho, hay muy abundante, y a partir de los 60 ya prácticamente lo que quieras, hay de todo. Entonces, tú publicaste el libro Arte y Fuego, que el que quiera profundizar más en el tema puede acudir ahí. Sí. No sé si va a haber sucesor del libro con años posteriores o no te lo planteas. Me lo planteé cuando lo saqué. Lo que pasa es que ahora, también con la evolución de los medios y toda la historia, ahora voy más por el tema de dar conferencias y hacer charlas más bien temáticas, que es un poco a lo que me estoy dedicando en la sede de la universidad. Yo tengo dos temas, digamos, estrella, te abarca por otra cuestión, y las hogueras de San Juan, y voy recopilando también anécdotas y cosas temáticas también de estos años 40, los años 50. Y hay anécdotas muy graciosas, muy curiosas. Hay un año que no fueron hogueras de San Juan, sino fueron hogueras de San Pedro, porque coincidió el día de San Juan con Corpus Christi. Y claro, la iglesia mandaba y echaron para atrás todo el calendario de fiestas, y la crema fue el día 29. Pero es que siguieron luego las fiestas 2 o 3 días más. ¿Eso cuándo fue? Pues eso fue, si no recuerdo mal, en el 43. Sí, en el 43. Y luego hay otro año, precisamente también de los años 40, que curiosamente es de donde menos información hay. En el año 49 estuvo en serio peligro la continuación de las hogueras, porque empezaron a constituirse tal cantidad de comisiones de barraca que no es que superaron, es que triplicaron el número de hogueras que se plantaron, y claro, se dieron cuenta de que todos esos recursos que se estaban utilizando para montar comisiones de barraca iban en detrimento de la hoguera, que es la base fundamental de la fiesta, ¿no? Entonces, en el año 49 directamente se prohibió construir barracas, y no se construyó ninguna. Bueno, para no decir inexactitudes, a última hora, con el cambio de alcaldía y el cambio de presidente de comisión gestora, porque se montó una buena, como te puedes imaginar, dio tiempo a que se plantara una, que fue en concreto en la Rambla. Y curiosamente sí que sirvió de revulsivo para que a partir del año siguiente, a partir de 1950, hubiera un incremento de hogueras, pero ya controlando el tema de las barracas, donde por primera vez se normalizaron, diciendo de que podían plantarse 2. Una
con permiso de la comisión donde fuera a plantar, y la otra por solicitud directa a la comisión gestora de entonces, ¿no? Aunque fue también un cachondeo, porque el primer año ya hubo un distrito que plantó 3, pero en fin, fue un poco el principio de la normalización de las barracas. Vamos, que si nos ponemos a buscar anécdotas ahí por un tubo. Por un tubo, por eso digo que es que abordar ahora mismo los años 40, los años 50, aparte de que ya se ha abordado en algunos llibrets, además de manera bastante acertada, ¿no? Hay lagunas tan grandes que quedaría un poco cojo. No es fácil editar un llibret que hay, no sé si son 2 o 3 años, que no existe nada de documentación en el archivo municipal, quedaría un poco... Realmente es el principal motivo por el que no le di continuidad, porque los años 50 sí, ahí no hay ningún problema ya. Pero dejar lagunas... Ya, si se hace un trabajo, mejor hacerlo bien hecho, si claro, no hacerlo. Claro. Bueno, pues nos quedaremos con esa incógnita, ¿no? De qué pasó esos años de los que no hay documentación. Ya digo, no hay documentación oficial, porque documentaciones, revistas, digamos, especializadas, entre comillas, en hogueras y luego en prensa. Me imagino que, claro, la lástima es que no se conservan grabaciones de radio de la época, pero eso también podría ser una fuente importante de documentación. Pero sí que hay fotografías y hay, aunque sea en los llibrets, que sí que se conservan muchos, por lo menos tienes el boceto, tienes la explicación, y aunque no hay fotografías de todas, sí que se recogió el mismo Aldeguer en el libro Las hogueras de San Juan, que hizo además dos ediciones sucesivas, otra corrigiendo y ampliando la anterior, recoge los listados pero básicamente a partir de documentación que hay en el archivo municipal, donde sí que hay listados, hay relación de premios, obviamente, porque en las publicaciones salen todo en prensa, pero lo que no se conserva son solicitudes de planta ni expedientes de aprobación del ayuntamiento ni nada por el estilo de esos años. Esa es la lástima. Pues Armando Parodi, muchas gracias por pasarte por TRT Radio. A vosotros por invitarme, insisto. Y nada, pues seguiremos pendientes yo sigo con fe de que salgan cosas nuevas. Seguro que saldrá. Vamos, han salido cosas anteriores a los años 20 y los años 30, pues no van a salir ahora, claro. Pues muchísimas gracias, Armando. A vosotros. Pues eso es lo que nos contó Armando Parodi tras una larga charla en la que, si algo queda claro, es que los alicantinos se volcaron con la fiesta desde su primera edición y que los resultados fueron bastante positivos. Y aunque las hogueras pasaron tiempo después, como decía Armando, algunos años críticos, se aferraron tanto en la identidad alicantina que hasta día de hoy han seguido ligadas a esta nuestra ciudad y a nuestra gente. Esta ha sido la entrevista que hemos tenido esta semana. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.